Libro Murucuyanos en Malvinas, y está con nosotros su autor para conocer un poco más, sobre todo, cómo nace esta idea de Murucuyanos en Malvinas. Hernán Vallejos, gracias por tu visita y sobre todo, bueno, por traernos aquí a Corrientes, a la ciudad de Corrientes, presentación de tu libro. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. La idea de escribir este libro en realidad nace porque en Murucuyá, un pueblo chico, nos conocemos todos, siempre tuve la curiosidad de conocer las vivencias que tuvieron en el conflicto del Atlántico Sur los excombatientes del departamento de Murucuyá. Y bueno, al tener siempre esa idea, dije algún día voy a dejar plasmado en el papel las vivencias de cada uno de ellos, como para que no se pierda esa parte de la historia murucuyana. Y más porque van pasando los años, el año que viene ya llega a los 40 años de aquella gesta. Entonces empecé a tratar de comunicarme con ellos, de reunirme para darle la idea que tenía, y si de parte de ellos les parecía bien, íbamos a empezar con ese trabajo. Porque el llegar a ellos, el que me cuenten todas sus vivencias, por ahí se hace un poquito difícil, porque la guerra es una situación límite donde pasaron muchas cosas que muchos de ellos por ahí ya quieren dejarla un poquito atrás y no recordarlas. Pero bueno, gracias a Dios y a la predisposición de cada uno de ellos, logré entrevistarlos. En lo personal, siempre digo, fue una experiencia muy linda, porque también me permitió conocerlo a ellos más profundamente, conocer su familia. Y bueno, a través de eso... Conocer la historia de lo que fue la guerra en sí misma también, ¿no? Porque por ahí, bueno, es lo que quizás muchos de nosotros de nuestra generación lo vivimos haciéndose esos aportes que hacíamos desde la escuela, con, no sé, los papeles de envoltorio de cigarrillos, exacto, las donaciones, lo que aprendimos de manera... Pero vos tuviste la oportunidad de conversar con ellos, ¿no? Sí, exactamente. Y además, en muchos casos, me contaron cosas que ellos me decían que nunca contaron. O sea, para mí también eso fue una satisfacción, porque es como que tuvieron esa confianza en mí para poder detallarme cosas que han pasado y que tal vez hoy ya querían olvidarlas o no contarlas. Pero también... Que tal vez es difícil por ahí contarle a tus afectos más cercanos o a tu familia, ¿no? Y también yo pienso que por el tipo de hombre con el que tratábamos, porque acordate que la mayoría son de la zona rural del departamento de Murucuyá, tienen otras costumbres, otra idiosincrasia, entonces es más difícil por ahí llegar a ellos. Y lo otro, lo personal también, fue que quería dejarle algo, un pequeño homenaje a esa gente que tanto dio por nuestro país y por nosotros. Y por supuesto la idea principal fue la de que no se pierda esa parte de la historia murucuyana, que gracias a Dios pude hacerla con la mayoría de ellos. ¿Cuántos excombatientes Y hoy en día están asociados ahí en el centro de combatiente 16, porque también hay como una nebulosa en ese sentido de quiénes estuvieron y quiénes no estuvieron, porque han pasado muchas cosas. Vos viste que cuando recién regresaron trataron de esconderlo, de que ellos no salgan a la luz. Y después, cuando pasó el tiempo y se lo empezó a reconocer como ahora, a revalorizar todo. Exactamente, recién se está tomando dimensión de lo que fue esa gesta. Y entonces no hay un número acertado de quiénes estuvieron y quiénes no.
Pero hoy en día ahí en el centro de combatientes hay 16 que están inscriptos. Yo logré hablar con 14. Casi con la totalidad. Al menos de los que están allí. Exactamente. 9 que están con vida todavía y 5 que ya no están, pero a través de su familia, de su mujer, de sus hijos, que guardaron, gracias a Dios, muchas cosas, muchos recuerdos de lo que fue su paso por Malvinas, me pudieron contar y bueno, en base a ese reconstruimos la vida de ese soldado. Hernán, ¿qué te dijo? Porque vos decís, bueno, por un lado hablaste con los excombatientes en sí, porque están vivos, pero también está la historia de aquellos que ya no están y lo hiciste a través de tu familia. ¿Cómo fue hablar por un lado con las familias y por el otro con los excombatientes? Bueno, con la familia bien, porque me recibieron bien, trataron de acordarse lo máximo posible lo que le contaba cuando estaba con vida, ya sea su marido o el padre, si era el hijo, y sobre todo que guardaron muchos recuerdos que tenía él en el sentido de objetos, de cosas que trajo de Malvinas, y bueno, eso me ayudó mucho. El que ellos me contaran historias, anécdotas, y sobre todo en este caso yo creo que la compañera, la mujer, la esposa fue la que más me ayudó porque es la que siempre estaba en comunicación con el marido y es ella la que recibía siempre la mayor información. En el caso de los excombatientes también es una experiencia en lo personal muy lindo porque aprendí a conocer a ese hombre. Y a saber el por qué muchas veces es como es, porque realmente ha pasado por muchas situaciones que son límites y que por ahí es una mochila que uno trae en ese caso y que lo va a llevar, yo creo que llevan hasta el fin de sus días. Y bueno, el relato por ahí va de cosas o anécdotas que te hacen reír, hasta situaciones, por supuesto, por decirla entre comillas, muy feas, pero bueno, es lo que pasaron. Pero en el libro no solo habla de la guerra en sí, sino también de la historia de vida de cada uno, o sea, desde su niñez, pasando por el conflicto hasta el día de hoy. El impacto que también tuvo en ellos a partir de ahí hasta sus días, ¿no? Exactamente, porque fue difícil también, inclusive por los relatos de ellos, fue más difícil el volver que el estar allá, porque reincorporarse nuevamente a la sociedad y que la sociedad te separara, que no tengas contención psicológica, una contención tampoco en lo que es medicina, no tengas un trabajo, que no puedas conseguir un trabajo porque al ver el documento donde tenía el sello que estuviste en las islas, te decían, bueno, después te llamamos, vemos, pero era porque había un poco de resguardo por su condición. Por su condición de excombatiente. Eso yo creo que fue, y después el reconocimiento también, porque ellos muchos tiempos no fueron reconocidos. Y creo que ese también era otra cosa que traían un dolor muy dentro de sí, de que su pueblo no lo reconocía. Toda esa entrega que hicieron y que no tuvieron el reconocimiento de esa entrega justamente. Y al ser personas de la zona rural, eran personas que, o sea, tenían apenas si terminaron la secundaria, la primaria, ¿no? Pero también rescato ahí otra cosa, el trabajo que hacen nuestras maestras de las zonas rurales, porque ellos conocían el amor a su patria, a los símbolos, a través de sus maestras. O sea, eso también me llenó mucho, porque conozco muchas maestras rurales ahí en Burucuyá, algunas ya no están, pero sé del trabajo. Y fíjate vos que en este caso
cómo ellas le inculcaban a esos chicos ese amor por la patria. Sentido de patriotismo. Exactamente. Porque ellos, cuando son llamados para el conflicto, no pensaron en lo político, ni quién gobernaba, ni si era o no factible la recuperación. Ellos simplemente lo que pusieron por delante de todo era defender la patria. Así que eso yo rescato mucho de estas señoras que son las maestras rurales.